un periodista muy top de los sectores del establishment americano. También por ahí lo escucho de todo el arco político hablar loas de los países nórdicos. El presidente habla de Irlanda también. Y resulta que son los países que más empleados públicos tienen en el planeta. ¿Sabía usted? Son países que tienen el estándar de vida, salarios públicos promedio de Suecia, 3.700 euros, Países Bajos 3.600, Irlanda 4.300. Un gestor de residuos, 2.100 euros, o sea, estamos hablando de 2.100.000 pesos de acá de Argentina. Los países más con menores salarios de Europa son obviamente los más pobres, algunos que quedaron rezagados, de Europa del Este, Bulgaria 500 euros, Hungría 700, Rumania 500. Los países nórdicos tienen un sistema de empleos públicos del más grande y el que mejor funciona. Anda muy bien. ¿Sabe por qué? Porque no hay corrupción. Nosotros estamos en el gremio municipal de San Juan, defendiendo los convenios colectivos de trabajo, defendiendo la carrera administrativa, los ingresos por concurso, los estados eficientes, contra toda la podredumbre que quiere utilizar el Estado como beneficio propio, botín de guerra. En Suecia, por ejemplo, el sindicato comunal, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores municipales, los compadres nuestros de allá de los países nórdicos, tiene 87 convenios colectivos de trabajo. ¿Sabe cuántas propuestas discuten por año? En el mes de julio, que es el mes donde se discute la problemática laboral en una paritaria ordinaria anual que tienen los sindicatos allá. 30.000 propuestas de promedio, donde el trabajador tiene una participación activa. ¿Qué respeto y el orden con la cual cada uno tiene ese privilegiado lugar que se lo dan porque se lo merece, ¿no? Claro, la idoneidad es fundamental. ¿Por qué? Porque se maneja el Estado para ser un Estado que sirva al ciudadano, que sirva. Mire, por ejemplo, el transporte público, que me ha tocado en orgullo poder. El transporte público, fíjese usted, Massa cuando estaba en campaña sacó unos datos que... datos que son reales, pero que nos sirven. Él lo sacó para golpear el tema de los aumentos de los colectivos y todo lo demás, pero son datos muy importantes porque hablan de que el Estado subsidia entre colectivos y trenes los pasajes en una graduación que va de los 92 al 98,5% del pasaje. Y no dan pérdida, ¿eh? ¿Qué significa eso, compadre? ¿Y dónde está la ganancia de la corporación, del empresario? O sea que estamos pagándole la ganancia. ¿Qué le parece? Porque yo no creo que ganen el 2%. Es increíble. Del boleto. Me tocó disfrutar de los transportes públicos de estados como estos que le estoy diciendo. Usted se sube a un colectivo, amigo, y parece que fuese carnaval. Colectivo de primer nivel, aire acondicionado, atención de primera, espacio, adaptado para todas las personas con limitaciones físicas. El chofer... La dimensión, discúlpeme que le corte, y con la dimensión en la cual usted con un solo pago se traslada a muchos departamentos lejísimos. Un ejemplo, por hablarle a la audiencia para que se entienda, me pasó a mí cuando me fui a un país también,
y fíjese que es cierto lo que usted manifiesta. Es una verdad aquí la conocemos todos, el que está fuera del país muchas veces tiene esa gran oportunidad de estarlo. Es increíble la dimensión en la cual usted con un solo pasaje, claro, en cualquier nivel, hablemoslo usted, hablemoslo a nivel como lo queramos hablar, es impresionante la dimensión. Tiene transporte marítimo, tiene transporte por colectivo, por trenes, pero bueno, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en estos estados valga la redundancia, el Estado es eficiente, es eficaz, no hay acomodo, se respeta la carrera, el Estado le sirve a la gente y no es un desastre como aquí? Porque no hay corrupción. Yo le voy a decir algo, amigo. En los 10 puntos del Pacto de Mayo, ¿usted ha leído que haya algo sobre la corrupción? Eso fue terrible y marcado como por toda una eternidad, ese pacto, ¿no? No, ese pacto que quieren hacer ahora. Ahora, ve que ha convocado a Mayo. ¿Usted ha visto los puntos? Qué bárbaro. ¿Hay un punto sobre la corrupción ahí o no? Es como la ley esta, ¿no? La del colectivo que quieren ellos implementar. Y bueno, si usted desmembrana todo eso, se va a encontrar con unos pasajes muy terribles y dolorosos, que en el primer lugar está lo que estamos sufriendo hoy. Y más allá, lo aprueben o no lo aprueben, está ya obligado por el Fondo Monetario Internacional de que eso fue imposible en los anteriores gobiernos. Mire, por ejemplo, el porcentaje de empleados públicos con relación a todos los trabajadores de Noruega es un 35%. Y ronda en todos los países nórdicos entre el 35 y el 30%. En Francia es un 22%. En Inglaterra un 26%. En Estados Unidos un 16%. Un punto abajo de la Argentina. Entonces el problema, algunos lo plantean, de que es el Estado. No, el problema son los corruptos que gobiernan el Estado. Sí, señor, estamos pensando igual, ¿eh? O sea, ¿el problema son los empleados públicos? No, el problema son los ñoquis, el problema son los chorros, el problema es que el Estado no se organiza, lo han demolido. Pero ¿sabe por qué lo han demolido en muchos casos? Por lo menos la experiencia que he tenido yo de visibilizar. Lo demuelen para que pueda filtrarse la corrupción. Si usted tiene un Estado eficiente, un Estado ordenado, con empleados de carrera, con autonomía, con derechos fuertemente adquiridos, no flexibilizados, ese Estado no le va a firmar cualquier cosa, ese empleado no le va a aceptar cualquier cosa. Entonces tienen que armar una podredumbre desde arriba hasta abajo para poder llenarse de guita, un puñado de políticos, entre comillas, que denostan la palabra político, porque el problema no es la política ni son los políticos, algunas personas políticas, y que nosotros ya lo vemos, pero mire, no hace falta ni... ¿Para qué nos hace falta indagar cosas complejas, no es verdad? Lo vemos todos los días. Yo lo que tengo en cuenta, claro, lo tengo claro porque, yo mire, lo último que me está quedando para que a mí me demuestre que no sea algo más de lo mismo, con una parte de la diferencia en la cual siento una satisfacción, digamos, de que saquen una cantidad enorme de ñoquis, de gente que cobraba y no está en este mundo. Mire, yo le digo... de gente que tendría que tener un control de la gente. Me estoy refiriendo a la gente extranjera, que usted se va a cualquier país vecino de acá nomás, y usted va a tener... No, mire, el problema, mire, yo le voy a decir una cosa. El problema no son los extranjeros.
Eso es un mito que han creado. Mire, Europa, que tiene, vaya, estos principales países del mundo en su nivel de vida, que le estoy diciendo que no lo digo yo, lo dice, ¿ha visto la encuesta de la felicidad, el país de más felicidad del mundo? ¿Cuáles son ahora? El que encabeza nuevamente es Finlandia, un país, sabe que en Finlandia el 100% de la educación es pública, está prohibida la educación privada. Totalmente. Prohibida. La educación privada. Mire, pero déjeme que le decía... Sí. Sí, quería apuntar, pero le quiero no volver a caer sobre lo mismo, ¿sí? Con respecto que usted dijo recién, tenemos todos prácticamente afectados la planta trabajadora para abajo. Y no vemos la casta política, en este caso, no vemos comprometidos ya trabajar bajo pruebas. Deben Mire, haber yo... si usted ya está filtrado públicamente esto, las acreditaciones se encuentran a disposición de gente que le quisieron... Mire, si usted quiere reformar el Estado, tiene que tener una decisión política de hacer un trabajo racional. Yo la última vez que vi a nivel nacional a alguien que estaba estudiando y trabajando para hacer una reforma del Estado, fue, tengo que ser sincero, durante el gobierno de Kirchner, que le había encomendado a Val Medina, y a mí me tocó de un organismo plantearlo y recibir la información. Después que se murió Kirchner se acabó todo, hicieron cualquier cosa, lo que siguieron con el Estado. En el nacional, por lo menos, estaba hablando del Estado nacional. Pero yo no veo de ningún espacio político una propuesta de reforma y regularización del Estado como corresponde. ¿Usted ha visto algún diputado, algún senador al lado de los trabajadores despedidos que trabajan, no al lado de los ñoquis, que lo van a despedir defendiéndolo, diciéndole, mire, presidente, está laburando? A mí me ha tocado estar en organismos, mire, me ha tocado estar en organismos que cuando yo he ingresado, solamente he tenido 3 trabajos públicos en algún momento y han sido cargos políticos, y me tocó ingresar a uno, y a los 3 que ingresé, lo primero que planteé es la normalización de las relaciones del Estado, la eficientización de ese lugar, la construcción de un Estado que sirviera. Uno fue en el ámbito educativo, otro fue en el ámbito de la justicia, otro fue en el ámbito de los medios. ¿Sabe cómo me fue, no? No me dieron bolilla en ninguno. En ninguno. Pero no es porque esos lugares no tuvieran una función social muy útil en distintas luchas o en distintos ámbitos de construcción social. Al contrario, son esenciales, esenciales en eso. Lo que pasa es que el problema no es el Estado, sino es quienes lo conducen y los corruptos que lo conducen y la concepción que tienen de la construcción del Estado. Ahí está el problema. Después vienen todas estas políticas que dicen el Estado está podrido, nosotros decimos claro que sí, porque es verdad, claro que sí, entonces hacemos cagar a todo el mundo. Y pagan lo justo. Cuando meten a todos en una bolsa, doctor. Es así, amigo, es así. Qué feo cuando se siente usted identificado como funcionario público. ¿Y a quién le va a pagar? ¿A dónde va la platita? Mira, ¿a dónde va la platita del ahorro que va a haber ahora? ¿Qué es lo que se está buscando? Pero ahora yo digo una cosa, si yo ya tengo el poder del pueblo, tengo las leyes que me facultan como gobernador para poder proceder a hacer una correspondiente inspección, ¿sí? Y denuncia, sino que no sé cuál es el motivo en la cual no se toman digamos, esa importancia de decisión política, pero decisión política. Político, cuando usted está viendo que el arca de una provincia la han estado desmenuzándola, pero ferozmente, hasta incluso los días antes de dejar el mandato. Esto ahora yo me pregunto, paraíso de la impunidad. La complicidad
la complicidad es lo mismo que el delincuente que está ejecutando el delito. Es otra figura penal. El encubridor, el cómplice. Creo que en ese nivel de delitos, no tan solo el que lo está ejerciendo, sino el que está facultando las herramientas para poder ocasionar ese delito. La corrupción es estructural, atraviesa todos los poderes, atraviesa, además, no solamente al Estado, porque acá hablan del Estado y los privados. Entonces déjenme decirle una cosa, tendríamos que vivir en la época cuando les tocó vivir y tener que lamentablemente llegar a ese sacrificio que fue como Singapur, ¿no? Mire, yo le pregunto a usted, ¿no? Por eso le pregunto a usted, ¿usted ha visto que en el Pacto de Mayo que se propone hay un punto sobre la corrupción? No hay ninguno. ¿A dónde va a ir la plata que se ahorran ahora con todo esto, todos estos ahorros que van a ir? ¿A dónde van a ir? Y van a ir a la deuda externa. ¿Sabe lo que es la deuda externa? El peor acto de corrupción que ha visto la Argentina en los últimos tiempos. ¿Cómo será que hasta ha violado el estatuto del Fondo Monetario Internacional, el mismo Fondo Monetario Internacional, a otorgar esa deuda externa que entregó? Y usted vio que le investigaran, usted vio que algún preso por eso. Usted vio... Yo, en mi generación, doctor, en mi generación, como la de usted también, todavía sigo escuchando que tienen que pagar la deuda externa. ¿Sabe cuántas generaciones se tiene que mantener en pie y sobrevivir ante este terremoto de deuda externa en la cual hoy se ha metido la Argentina con el Fondo Internacional? Y pongámosle con Macri, con Massa, con Kirchner, con Cristina. No, Kirchner pagó y desendeudó la Argentina. Bueno, tenemos que empezar esposa, la señora esposa fue que lo mandó todo totalmente de nuevo igual. Abajo. Sí, pero tenemos que poner el acento. Hasta nuestros hijos, hasta nuestros nietos, hasta nuestra... La deuda ilegal la tomó Macri. Retomó con esa y Fernández no hizo nada, y el poder político... ¿Dónde está la plata? Ahí está. ¿Usted vio algún mango? ¿Dónde está la plata? Por eso yo le digo, no quiero pensar otra vez de lo mismo. Porque los dinosaurios, usted lo conoce usted, lo conozco yo, son más de 50 años que vemos siempre los gatos que caen parados en los mismos lugares, en diferentes directivos, como directorios, como legisladores, como lo que le queramos llamar, que cada uno está ocupando ahora, hoy, un poder del gobierno. Bueno, mire, amigo, ahí me están avisando el control que ya pasamos las 9. Le agradezco enormemente su valiosa y altamente destacable participación en este humilde espacio, y que nos haya alumbrado con sus importantes palabras, querido amigo. La próxima lo vemos. Se llama este programa Política al Hueso. ¿Por qué se llama Política al Hueso? Que estuve escuchando las publicidades que estaban haciendo, y todo, porque lo que se trate de colaborar poco, mucho, con poco conocimiento, se trata de ensalzarlos un poquito más. ¿Sabes por qué? Porque hoy día usted ya en realidad no lo podemos vender a palangana, porque ya tenemos una red donde usted con un botoncito sabe ya el prócer, sabe montones de cosas. Nuestros abuelos no la tuvieron, nuestros padres tampoco. Y si hubo en un lugarcito, en un rinconcito, ellos no podían llegar a esos lugares, ¿me entiendes? Hoy día sí, cualquiera ahora con un aparato usted ya se le mete en muchos lugares, y pero ¿qué vamos a hacer, amigo? Bueno, amigo, un fuerte abrazo y nos estamos viendo. No, gracias a usted, y que tengan un buen fin de semana. Felices Pascua. Que Dios me los bendiga y me los ilumine a todos nosotros, a los argentinos, a usted, a la familia. Que tengamos salud, que es lo que gracias a Dios en este momento algunos gozamos, otros lo necesitamos con mucho más, y Bueno, muchas gracias, amigo. Felicidad. Hasta luego, gracias por la felicidad. Bueno, estamos terminando, Dani. Se nos fue la charla con el amigo, que estuvo interesante.
Pero bueno, vino a lo que estábamos hablando, ¿no? De lo que empezamos este segundo bloque, que estaba más orientado a esto, ¿no? A ver la situación que están pasando, a solidarizarme con todos aquellos trabajadores que trabajan, no los ñoquis ni los truchos, que están pagando justo por pecadores en esta situación donde hay estos discursos que son para mí engañosos, de que estamos ordenando algo que en realidad no lo estamos ordenando, sino que es una estrategia de los grupos más concentrados de la economía para seguir dominando el camino de nuestro país. Esperemos que me equivoque, pero eso es lo que yo por ahora advierto, y fundado y basado y legitimado por los Judas, todos los Judas Insaurraldes, los Judas gobernadores corruptos que se han llenado de plata, saqueando al Estado, destruyéndolo, reventándolo, organizando la economía, organizando la cosa pública en función de sus intereses personales y no los intereses del pueblo, y que hoy, ante tanta decepción, incluso acepta niveles de hambre, niveles de dolor muy altos, porque no tiene credibilidad en los Judas, que por un lado tenemos a quienes denostan directamente la justicia social, y por otro lado tenemos los mentirosos que hablan de justicia social y hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces la gente en ese desconcierto en gran parte de la población, inclusive se veía a Dani en la marcha también, ¿no? Se veía un pueblo desconcertado, que tal vez busca un liderazgo que pueda enfrentar los dolores que tenemos y que se profundizan, las libertades que se nos recortan. Decía hablando de libertades, libertarios y todo lo demás, decía la frase de la reforma universitaria, ¿no? Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y ahora estamos perdiendo cada vez más libertades, o sea que se van aumentando los dolores. Tendremos que salir a conquistar más libertades, ¿no? Quien no tiene qué comer, quien no tiene cómo desenvolverse en la vida, no tiene libertad. O sea, el que no tiene una base, para menos libertad tenemos si no podemos tener condiciones mínimas de poder ejercerla. Entonces, ese verso de que se está reinstalando, de sálvese quien pueda y como sea, y así vamos a sacar el mundo adelante, eso es muy ingenuo, pero inclusive eso cala hondo en la Argentina nuevamente, trompezando nuevamente con las mismas piedras. Pero bueno, en la Semana Santa tengamos fe, los creyentes, los no creyentes y los de todas las religiones, que podemos salir adelante, pero para eso hay que actuar. O sea, la fe no sirve para nada sin la acción humana. Así que nos vamos en este programa de Semana Santa de que con esa frase de este libro que empezamos, colectivo, esta construcción colectiva de las mujeres presas políticas del 74 al 83, esa fase de este francés Jean-Paul Sartre, que lo importante no es lo que han hecho de nosotros, sino lo que hacemos nosotros de lo que han hecho con nosotros. 2749, Política al Hueso, la 99.3, la radio de los trabajadores municipales de San Juan.